el profeta. Y antes de leer, me quisiera mencionar que es muy necesario entender, comprender el día en el cual estamos viviendo. Alguien posible piense, ¿y por qué es que menciona concerniente a Elías el profeta? Es que en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, hay muchas promesas. Y una de ellas habla sobre un profeta prometido por Dios, el cual habría de venir en este tiempo en el cual nosotros hoy estamos viviendo, en esta generación. Y lo menciona como Elías el profeta. Encontramos en Mateo 17, verso 10, que dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? En primer lugar, quiero enfocar la escena que nos ocupa aquí en esta escritura. Está el Señor Jesucristo, quien había escogido a 12 apóstoles, y que siempre ellos estaban con Jesucristo día y noche. Eran discípulos. El Señor Jesucristo era el maestro de ellos. Recuerde usted que aún en el capítulo 16 de Mateo, cuando el Señor les preguntó a ellos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, bueno, unos de ellos dicen que es Elías, o otro Isaías, o Jeremías, o Juan el Bautista, o posible algún otro profeta. Pero entonces el Señor se dirige a ellos y les pregunta: pero ustedes, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? A lo cual contestó Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Hijo de Dios venido a la tierra. Y Jesucristo le contestó a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, o Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Entonces hubo revelación en Pedro. Los discípulos oyeron el comentario de Pedro. Naturalmente que ellos se sentían entusiasmados, estimulados, contentos, alegres, por entender que el Mesías había llegado, que Jesucristo era el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el libertador, el cual había de traer la liberación al pueblo de Israel y a los hijos de Dios. Pero cuando ellos se sintieron estimulados, emocionados, ellos testificaron, y en esta ocasión se encararon con los escribas. Ahora, los escribas son los que escribían la Biblia, pasaban de un pergamino a otro. En aquel tiempo, el Viejo Testamento estaba en pergaminos, y un escriba escribía detalladamente lo que estaba escrito. Así pasaba de generación a generación los libros sagrados, los cuales estaban en forma de pergaminos, lo cual en sí era la Escritura, el Viejo Testamento. Y cuando los discípulos encararon o platicaron con los escribas y le dijeron: miren ustedes, el Mesías ya llegó, el Cristo ya está aquí, el Hijo de Dios ha venido. Entonces los escribas, como sabían su Biblia, inmediatamente encararon a los apóstoles, a los discípulos, y le dijeron: no puede ser posible, porque está escrito y dice la Biblia que Elías vendrá primero. Si acaso este es el Mesías, este es el Cristo, este es el Hijo de Dios, ¿en dónde está el Elías? Cuando los discípulos se encontraron con esta respuesta y luego con esta pregunta al mismo tiempo de los escribas, no tuvieron ellos material para contestarles a los escribas. Se quedaron atónitos. Pero siendo sabios y siendo discípulos, y sabiendo que el maestro les podía dar la respuesta a la pregunta que ellos tenían, en donde ellos se habían encontrado contra la esquina, contra la pared, en una encrucijada sin salida. Ellos dijeron: es necesario ir al maestro para que él nos diga. Entonces ellos le dijeron al Señor Jesucristo: ¿por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? Queremos saber por qué es que ellos nos sacaron una escritura y nos prueban por la Biblia que antes de que venga Jesucristo debe de venir Elías. Y fíjese usted cómo contesta. Espero que me esté siguiendo con su Biblia en la mano. Mateo 17, verso 10 y verso 11. Y cuando ellos hicieron esta pregunta, el Señor les contesta y le dijo: a la verdad, Elías vendrá primero.
inmediatamente el Señor Jesucristo está enfocando a un tiempo futuro. Hablando de un tiempo en el cual vendrá. Y a la verdad, Elías vendrá primero. Fíjese usted cómo es que el Señor Jesucristo está contestándole bíblicamente. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Entonces está hablando de un Elías, el cual había de venir antes de que el Mesías viniese. ¿Está correcto? Muy bien, ahora sígame. Y luego dice el Señor, mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron. Entonces, cuando el Señor enfoca aquí sobre un Elías pasado, o sobre un profeta pasado, encontramos nosotros que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo al profeta mencionado en el capítulo 3 de Malaquías, donde dice el profeta Malaquías, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿Se fija usted? Inmediatamente lo enfoca a Malaquías 3, cuando se está refiriendo a Juan el Bautista. Mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron. Y usted lee el verso 13 del capítulo 17, dice la Biblia, los discípulos entonces entendieron que les hablaba de Juan el Bautista, hablando del profeta que ya había venido. Mas os digo que ya vino Elías. Y el Señor Jesucristo en esta ocasión lo está llamando Elías. Pero dice, cuando vino este Elías, dice, no le conocieron. Ahora, cuando los discípulos llegaron al Señor, naturalmente que ellos se habían encarado con los escribas, y los escribas habían tomado la escritura de Malaquías 3, donde el Señor prometía a un mensajero, el cual iba a preparar el camino. Y luego ellos estaban uniendo la misma escritura que decía Malaquías 4:5, donde dice, he aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Entonces los escribas tenían a ambos profetas unidos en un solo profeta. Y el Señor Jesucristo está haciendo la separación o colocando en su posición correcta a cada uno de estos profetas. Recuerda una cosa, en primer lugar, que cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, le crucificaron porque no le conocieron, porque la venida del Señor Jesucristo está unida. Pero esta unión del Señor Jesucristo para Él hacer lo que Él debía de hacer, tenía un paréntesis, hacía una división de aproximadamente 2000 años. Y ellos esperaban que la consumación de la venida del Señor se cumpliera en una sola venida, y no podían entender que eran dos venidas distintas. En primer lugar, tenía que venir Jesucristo para pagar el precio, para redimir, para morir en el Calvario, para morir en la cruz. Y antes de que ese Jesús viniese, en realidad, o Jesús viniese para redimir, tenía que venir un profeta para preparar, un precursor para preparar el camino del Señor, y luego vendría el Señor mismo al templo. Entonces, cuando Él ya muriera, Él se iba a ir, y entonces Él tenía que regresar. Y es donde los discípulos y la gente no podía captar cómo es que eran dos venidas separadas, aunque venía unido, pero en medio de esa unidad, un paréntesis de aproximadamente 2000 años. Entonces, está hablando de dos venidas del Señor, y está hablando de dos profetas que iban a precursar la venida del Señor. En primer lugar, el primer precursor tendría que ser el profeta de Malaquías 3, y no el Elías de Malaquías 4. Y ahí es donde está la controversia, y es donde aún los escribas le dicen a los discípulos, no puede ser posible, porque la Biblia dice que Elías vendrá primero, antes de que venga el Mesías, y Jesús le dice, a la verdad, ellos están correctos. Antes de que venga este Mesías, Elías vendrá primero, y él va a restaurar las cosas, y luego, entonces, viene el Mesías. Mas yo os digo que ya vino Elías. Ahora, si usted se fija, usted posible diga, no, hermano García, Juan el Bautista era el Elías de Malaquías 4. Permítame leer el testimonio del profeta Juan el Bautista. Si usted voltea conmigo a la Biblia, al Evangelio según San Juan, capítulo
1, verso 19. Es que llegaron los judíos, llegaron los escribas, los fariseos, los príncipes, se llegaron a Juan y lo interrogaron y le dijeron: queremos oír de ti, ¿qué es el testimonio que tú nos vas a dar? ¿Quién eres tú? Y dice así San Juan 1, verso 19: y este es el testimonio de Jesús. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen: ¿tú quién eres? Recuerde usted, la administración de la palabra pertenecía a los sacerdotes y a los levitas. Recuerde, los escribas son los que escribían la Biblia. Los que ofrecían los sacrificios en favor del pueblo por los pecados que habían cometido eran los sacerdotes. Los que asistían al sacerdocio eran de la tribu de Leví, los levitas. Ninguna otra tribu podía ministrar en el sacerdocio. De manera que los escribas inmediatamente enviaron a los hombres responsables por ofrecer los sacrificios en favor del pueblo. Y ellos llegaron y luego le preguntaron a Juan: queremos saber, ¿tú quién eres? ¿Quién eres? Identifícate, o saca tu identificación, dinos quién eres. Y confesó y no negó, mas declaró: no soy yo el Cristo. En primer lugar, estoy en San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 19 en adelante. Dijo: no soy yo el Cristo. En otras palabras, el Mesías. Recuerda usted que Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le contestó Jesucristo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún maestro, ni carne, ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Entonces, Juan le dijo a los levitas y a los sacerdotes: no soy yo el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? Si no eres el Cristo, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. Ahora yo pregunto, ¿usted piensa que Dios iba a enviar a un profeta contando y hablando mentiras? Claro que no, porque un profeta siempre habla en representación de Dios, es la boca de Dios, es el que le trae al pueblo la palabra de Dios, los pensamientos de Dios. Y él, Juan el Bautista, recuerde, un profeta no se hace profeta, un profeta nace profeta, escogido antes de su nacimiento. Un hombre puede estudiar para ser ministro, para ser evangelista, pastor, doctor, maestro, lo que usted quiera. Pero un profeta no puede hacerse profeta, tiene que nacer profeta. Usted sigue la Escritura, desde su nacimiento ya es escogido. Juan el Bautista, aún antes de que esta Elizabeth concibiera, siendo una anciana, de parte de Zacarías, el esposo de ella. El Señor o el ángel llegó a Zacarías y le dijo que iban a ser un hombre, un varón, y que se iba a llamar Juan, y que iba a estar lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Entonces, cuando Juan nació, ya nació profeta. Entonces, un profeta, cuando nace, tiene su conciencia y su subconsciencia ligada. Veo, cuando nosotros, como humanos, como hijos de Dios, tenemos un sueño, nosotros nos dormimos y soñamos un sueño, si es de Dios, por ejemplo, y luego al siguiente día nos levantamos y contamos el sueño que hemos tenido. Pero un profeta no es así, él tiene su conciencia y su subconsciencia ligadas. Él está despierto y él puede ver lo que aconteció, lo que pasó el día de ayer, o un año atrás, o 5 años, o 100 años. Y luego puede ver lo que viene en el futuro. Un profeta puede prever lo que viene y puede ver lo que ya aconteció. Eso es un profeta. Y Juan el Bautista, sabiendo que hablaba la Escritura de Elías, el profeta, antes del día terrible y grande del Señor, él entendía que le estaban preguntando: ¿eres tú el profeta Elías que habla la Sagrada Escritura en Malaquías 4:5? Dijo: no, yo no soy. Entonces, ¿quién eres tú? Claro que él se identificó, dijo: yo soy la voz que clama en el desierto. Se identificó con Malaquías 3, verso 1, el verso que leí hace poco. Ahora lo voy a volver a leer. He aquí yo envío mi mensajero. ¿Quién lo va a enviar? Fíjese, yo envío. Dios. He aquí, Dios envía su mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Está Dios hablando.
Y Dios te está diciendo, voy a enviar un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, porque yo, Jehová, yo mismo, Emmanuel, voy a bajar a la tierra, y antes de que yo baje, antes de que yo predique el mensaje de liberación, voy a enviar mi mensajero delante de mí. Él va a venir, la misma generación que me va a ver a mí, va a ver a este profeta. Entonces dice, y luego, después de que prepare el camino delante de mí, luego vendrá a su templo el Señor. ¿Quién va a venir? El Señor Dios. No una tercera persona o segunda persona. Quiero que se fije usted. Porque se habla mucho de tres personas distintas. Eso es una farsa, porque realmente es un solo Dios. Y una sola persona. Una sola personalidad. Porque la Biblia dice que cuando Jesucristo nació era Emmanuel, que declarado, o sea, interpretado, es Dios con nosotros. Es que Dios mismo se hizo carne. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces vendrá el Señor a su templo. ¿A cuál templo? No un templo hecho de manos. Porque dice Hechos 7:48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice. No, Señor, Él vino en un cuerpo de carne, el mismo Señor. Ahora, si usted lee Filipenses, usted puede encontrar que Él era Dios y dejó su lugar como Dios y vino en un lugar, en un templo humano, para venir a vivir como hombre. Recuerde que Pablo dice en 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo, Dios mismo estaba en Cristo, reconciliando al mundo de pecado. Entonces Jesucristo era Dios encarnado, era el Señor viniendo a su templo. Recuerde usted que cuando Él hablaba, destruían el templo, y yo en 3 días lo voy a reedificar. Ellos pensaban que estaba hablando de un templo hecho de mano, pero Él estaba hablando de un templo creado por Dios, el mismo tabernáculo, porque Dios había cambiado de tabernáculo, de aquel santuario que habían construido los hombres, a un santuario que Dios mismo había creado. Pero antes de que viniese este Señor, este Dios Todopoderoso, debería de venir un mensajero para preparar el camino del Señor. Dice la Escritura, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. ¿Y por qué es que no conocieron a Jesucristo? Recuerde una cosa, es que no conocieron tampoco al precursor. No conocieron a Jesús, porque no conocieron a Juan el precursor. Si usted no entiende y no conoce, no reconoce al precursor, mucho menos va a conocer usted al Mesías, al Señor. Después termino.